días. Que la paz del Maestro Jesús sea con todos y cada uno de nosotros. Qué alegría que estemos aquí reunidos. Será muy breve. Vino la hermana aquí. ¿Sí, no? Ahí está. Hermanita, un aplauso porque ella debe estar feliz el día de hoy. Dice, quiero hacer pues mención muy corta y breve. En 2013 desencarna nuestra querida Madre Flavia y desde esa fecha dispusimos que todos los 5 de octubre que celebrábamos el día del natalicio, teníamos hermanas siempre y muchos hermanos a cantar en la mañanita, ¿verdad? Como ese acto de gratitud. Entonces dispusimos que para el 5 de octubre nosotros celebramos el Día del Trabajador Espírita, representando aquel gran trabajo y queriendo pues imitar esos pasos. Ahora bien, miren qué bonita la fecha que hoy cayó. Entonces, justo, ¿verdad? El mes de octubre está lleno de nacimientos importantísimos. Iniciamos esta actividad con el 3 de octubre, el día del nacimiento de quién? El Maestro Kardec. Y hoy pues estamos en agradecimiento y todo ello pues en el marco del Día del Trabajador Espírita, porque todos estamos involucrados, todos, absolutamente todos somos trabajadores espíritas y eso nos hace entonces trabajadores de Jesús, con el ánimo de que tenemos que aprovechar. Miremos ese legado que muchas personas pues, nos han venido a dar. Estamos en una congregación espírita muy seria, donde tratamos de abordar el estudio muy seriamente, por lo tanto tenemos que aprovechar. Y estos espacios, hermanos, que hemos tenido desde el día jueves, creo que han sido muy importantes y muy reflexivos. Yo les invito a que preguntemos, miremos esas buenas prácticas que estamos realizando, que el hermano Fabio, el hermano Jorge nos vienen a brindar, y miremos cómo nos podemos impulsar. Hablamos con los directivos el primer día de la reunión y decíamos cómo podemos mejorar, cómo podemos impulsar la difusión del espiritismo, el amor que el espiritismo brinda. Entonces, todos esos elementos que hoy nos vengan a nuestra mente también y decir cómo podemos ser mejores, cómo podemos aprovechar la ciencia espírita para tener esa reforma íntima y para ayudar al otro que está conmigo, ¿verdad? A aquel que me toca servir. Entonces, estos espacios, hermanos, son muy importantes. Aparte de ello, pues, tengo la seguridad que hay muchos espíritus aquí que nos vienen a enseñar, pero que también vienen a aprender. Así es que irradiemos estas mentes positivas para que generemos un ambiente propicio para el aprendizaje. Hermanos, en honor a nuestra querida Madre Flavia, queremos pues que todas estas actividades salgan muy bien, que el día de mañana, que también lo vamos a tener presente, todo esto salga muy bien y que sobre todo esto nos ayude al cambio. Y sobre todo pues darle la bienvenida a nuestro espacio de Escuela Espírita, al hermano Fabio, al hermano Jorge, ¿verdad? Este es un espacio de suma tranquilidad para nosotros, no solo escuchar a la fuente, decimos todos los domingos, ¿verdad? Nos sentimos muy agradables. En ese sentido, hermanos, les deseo todo lo mejor y que nadie duerma. Que duerma, entonces lo abrazamos siempre. Muchas gracias y sean bienvenidos todos. Bueno, muy buenos días para todos. Para nosotros es de mucha alegría con Jorge estar en este periplo por los países centroamericanos, empezando en estos días aquí en Honduras, después en Salvador, terminamos en Guatemala, compartiendo con todos los compañeros, hermanos, amigos y con algunos seguramente reencuentros, ¿no? De otras épocas también, para poder proseguir juntos en este camino y en este sendero de la doctrina espírita, cada uno de nuestros países, pero trabajando por el mismo ideal, ¿no? Entonces es realmente muy grato, muy alegre
conocer estas instalaciones, conocer este lugar tan especial. Una de las cosas que me llamó la atención fue la fuente, precisamente, que es un sonido muy relajante, y el solo hecho de escuchar así en el trasfondo esta música natural del agua es un relax para el espíritu, ¿no? Entonces, pues nuestras felicitaciones por este ciclo en especial. Y como esta es una actividad que estamos haciendo en nombre de nuestra Confederación Espírita Colombiana, Confecol, me gustaría que Jorge Rodrigo nos dijera dos palabritas antes de empezar nuestra conferencia. Jorge es nuestro presidente del Movimiento Espírita Colombiano durante más de 12 años y estamos firmes con él en todas las actividades. Buenos días. Buenos días, un placer realmente estar aquí con ustedes, compartir esta experiencia que enriquece nuestras almas, y es bueno encontrar en distintos rincones del mundo instituciones que trabajan y preservan este gran conocimiento que es nuestra doctrina espiritual. Entonces nos une un ideal y que nos mantengamos así fieles al bien, a lo que decía este gran lema, ¿no? Servir para siempre, decir lo que más nos gusta a los espíritus, no los colombianos. ¿Y los de Honduras? Nos gusta servir, nos gusta ayudar, nos gusta estar unidos para multiplicar el bien. Entonces, estamos muy agradecidos por la acogida, por el cariño, y esperamos entrelazar estos vínculos de fraternidad y de unión entre todos nuestros países y todas nuestras instituciones para que el ideal espírita perdure para siempre. Si vemos el ejemplo de Flavia, que trabajó, organizó esta institución, y ustedes continúan, porque el espiritismo no son las personas, es la doctrina, pero las personas tenemos que cuidar, preservar y multiplicar este ideal. Entonces, cada uno de ustedes, con este buen ejemplo de este gran ser que trabajó con la doctrina espírita, que sirva de motivación siempre, ¿sí? Para continuar. Y gracias y bienvenidos allá en Colombia, ¿sí? Para que estemos todos unidos en un sentimiento fraternal. Y le hago una pregunta: los que vienen a la tarde son ustedes mismos, ¿no? ¿O hay los mismos? Bueno, entonces ahora le presentamos una publicidad del Congreso Nacional, ¿sí? Para que así los que no van a venir a la tarde, pues ahí la vean. ¿Les parece? Sí. ¿Qué tal? Si no están la loco. Gracias, muchas gracias en nombre de nuestra confederación, de nuestro movimiento espírita colombiano. Bienvenidos a Colombia, siempre con los brazos abiertos. Gracias. Y el corazón también. Sí, la fecha es octubre del 2025, exactamente dentro de un año. Entonces, los esperaba en Bogotá, comenzó a ser en Bogotá, y hay vuelos directos de Avianca de Honduras a Bogotá. Entonces, es mucho más fácil y más económico para ustedes en cuestiones de cambio monetario, ¿no? Allá nos vemos. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestro tema de esta mañana, que ha sido seleccionado para este lugar, los fluidos curativos, ¿no? Y de hecho percibimos que en este lugar hay muchos fluidos curativos, se manejan fluidos curativos por el objetivo terapéutico que tienen dentro de las reuniones y lo que realizan, que nos han ido comentando, ¿no? Cuando hablamos de fluidos curativos, en doctrina espírita ya nos referimos casi que a algunas de las terapéuticas que hacemos dentro de las casas espíritas. Y veremos en ese sentido más adelante cuáles son esas terapéuticas, ¿no? Pero lo primero que nosotros nos preguntamos es: ¿qué son los fluidos, no? ¿Qué son los fluidos? Porque el término fluido es un término amplio. En la época de Kardec, pues él lo utilizó, inclusive está inmerso dentro de los libros de la codificación, el término fluido, ¿no? En esa época, obviamente, la física todavía no estaba
plenamente desarrollada y hoy día en física no se habla de los fluidos sino de campos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos de fluidos magnéticos, en física hablan de campos magnéticos, ¿no? Pero para nosotros, en nuestro lenguaje, el término fluidos es entendible para comprender todos los procesos que se realizan con los fluidos magnéticos personales de cada uno de los pasistas, pero también los fluidos espirituales. Sigue vigente. Claro, para nosotros sigue vigente porque es un término que está inmerso, como veremos, en los libros de la codificación, y Kardec mismo lo explica, ¿no? Entonces es importante también, solamente para comparar, que hoy día cuando hablan de campos magnéticos, cuando una persona coloca una mano sobre la cabeza de la persona, claro, es un fluido que está fluyendo, ¿sí? Pero es un campo que genera, por eso acabo de decir, es un campo diferente. Unos tienen una potencialidad más grande desde el punto de vista de los fluidos curativos o fluidos magnéticos espirituales que otras personas, y de ahí la potencialidad, digamos, curativa o terapéutica, ¿no? Entonces, para ir precisando lo que nos dice Kardec en este libro 14, en el capítulo 14, precisamente esta obra de la Génesis, los milagros y las predicciones en el espiritismo, él dedica todo un capítulo al término fluido, ¿no? Y él hace esta precisión, que ese fluido cósmico universal es la materia elemental primitiva, cuyas modificaciones y transformaciones constituyen la amplia variedad de los cuerpos de la naturaleza. Entonces, todas las formas de materia que conocemos y todas las formas de fluidos o energías que podemos ver y aquellas que no podemos ver, tienen su origen en el fluido cósmico universal, ¿sí? Entonces, esa es una primera precisión, porque dentro de esos tres grandes elementos que nos habla el libro de los espíritus, Dios, que todo lo ha creado, el elemento espiritual y el elemento material, ahí está ubicado este elemento fluido. Los fluidos pertenecen a esta área, ¿no? Entonces, por eso son, digamos, en esencia, un elemento material. Pero sin embargo, nosotros hablamos y Kardec habla de fluidos espirituales, ¿no? Combinando esos dos niveles, ¿no? Y se refiere también allí, inclusive, a la capa de fluidos espirituales que rodea a la Tierra. Dice, puede compararse con las capas inferiores de la atmósfera, más pesadas, más compactas, menos puras que las capas superiores. Entonces, cada planeta tiene una psicosfera particular y cada planeta tiene, digamos, un fluido particular. De hecho, cada uno de nosotros, cuando venimos a encarnar, tomamos parte del fluido del planeta para asimilarlo a nuestro perispíritu y generar el proceso reencarnatorio. Y cuando nosotros desencarnamos, parte de ese fluido vuelve a la masa fluida del planeta y el resto va con el perispíritu a la esfera espiritual correspondiente. De esa forma es que nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de los integrantes de la humanidad, ayudan a evolucionar el planeta con el vida. Esto es un concepto bien interesante que nos trae también la doctrina espírita, ¿no? Entonces, precisa Kardec en este capítulo, la denominación de fluidos espirituales, dice él, no es rigurosamente exacta, ya que en un último análisis son siempre materia más o menos quintesencial. Lo que estábamos diciendo, los fluidos todos pertenecen al elemento material. Solo el alma o principio inteligente es realmente espiritual, ¿sí? Se lo denomina así por comparación y sobre todo por la afinidad que conservan con los espíritus. Puede decirse que son la materia del mundo espiritual, motivo por el cual se llaman fluidos espirituales. Entonces, cuando nosotros vemos todo lo que, digamos, plasma en la película de Nuestro Hogar, donde André Luis vivió tantas cosas, y dice cómo construyeron todos esos lugares, ¿no? Son plasmaciones fluídicas, digamos, adaptadas a la mentalidad de todos los que viven allí. Y ahí muestran cómo de esos niveles, ahí fueron a rescatarlo, cuando fue el tiempo, y
pasaron a otro nivel, a una esfera espiritual llamada nuestro hogar, ¿no? Y allí entonces había otra serie de construcciones diferentes, construcciones que han sido elaboradas con los fluidos espirituales propios de ese nivel vibratorio. Entonces, cada esfera espiritual, el mundo espiritual, está elaborada con los fluidos propios de sus habitantes. Y ahí están, digamos, estratificados todos estos niveles. Y entonces, ya hablando más propiamente de los mismos fluidos que usamos dentro de nuestras actividades espíritas, tenemos que remontarnos a este médico, Frank Anton Mendel. Mire que él vino, digamos, mucho tiempo antes de Kardec, ¿sí? Estamos hablando del siglo XVIII. Y él, dentro de su visión como médico, entonces se da la tarea de investigar este fluido a tal punto que él desarrolló su propia tesis de grado sobre este tema, y él llamó a este fluido fluidum, y ahí parte. De hecho, Kardec, que era un estudioso del magnetismo, digamos, estudió esta temática de Mendel y logró entonces también inclusive ser parte de algunas sociedades magnéticas, que habían varias en la época, y Kardec fue miembro inclusive de una sociedad magnética, y del movimiento que se forjó a raíz de las terapéuticas de Mendel, un movimiento que se llamó mesmerismo, ¿no? Entonces en la época fue muy conocido este tipo de fluidos magnéticos. Dice que Mendel entonces descubrió que al posicionar un imán sobre ciertas regiones del cuerpo afligidas por una enfermedad, a menudo se producía recuperación. Pero entonces, claro, Mendel tenía su propio potencial magnético, y entonces el imán, claro, puede haber, digamos, influencia, pero este magnetismo es más mineral, pero el magnetismo que tenía era un magnetismo curativo. Entonces él al principio pensaba que eran los imanes o eran las cubas, digamos, que usaban para la época, pero el propio magnetismo era el que llevó a hacer curaciones notables para la época, y por la cual, digamos, era llamado a ciertos personajes de las altas cortes para hacer sus tratamientos, ¿no? Aquí es una imagen de las cubas que ellos utilizaron, inclusive tenían una especie de barras que las personas se cogían de ellas para poder, digamos, en teoría absorber el magnetismo, ¿no? Cuando en realidad, digamos, hoy ya en ese concepto de los campos, era el campo magnético que se generaba y que era secundado por la acción magnética de Mendel, e inclusive seguramente de los equipos espirituales que ya para la época estaban secundando su trabajo, ¿no? Ahí, como dice, descubrió después que estos imanes eran solo conductores de su propio fluido, digamos, emitido por su cuerpo. Entonces, a veces las personas no saben lo que tienen sino hasta cuando ven los efectos. Eso le pasó a un colega médico austriaco que conocimos hace algunos años, y él no sabía que tenía un poder magnético curativo, ¿sí? Cuando él hizo su residencia, su internado allá en el hospital de Innsbruck, en Austria, entonces uno de sus directores médicos, profesores, le dijo: usted algo tiene, porque los pacientes que a usted le asignamos se están curando mucho más rápido. Y entonces él no sabía eso, y al principio no lo creía. Después se dio cuenta que sí tenía ese poder magnético, y obviamente lo desarrolló y ha hecho toda una tarea, digamos, muy grande en ese campo, siendo médico, pero solamente aplica magnetismo, y lo ha hecho durante más de 40, 50 años, ¿no? Entonces, este es el trabajo de Mendel, digamos, donde él precisa todo el tema del magnetismo animal, y que así lo difundió para la época, para, digamos, generar toda una, inclusive, controversia en los mismos medios académicos y médicos de la época, ¿no? Para
algunos fue, digamos, considerado una persona, digamos, que no era científico, porque consideraban que era un fluido que no era ponderable desde la ciencia, pero él le dio ese carácter, digamos, más experimental, y todo lo experimental, ustedes saben que la ciencia se basa en los experimentos que se pueden repetir, ¿no? Entonces, él lo denominó así en su trabajo, magnetismo animal, para diferenciarlo del magnetismo mineral, ¿no? Que era producido por las piedras, por los imanes, digamos que es un tipo de magnetismo diferente. Entonces, esto es parte de las terapéuticas donde usamos fluidos en nuestras casas espíritas. Ahí tenemos, por ejemplo, la atención fraterna. En la atención fraterna ya se movilizan fluidos. El solo hecho de que una persona entra en nuestra casa espírita está, digamos, amparada por unos fluidos diferentes que las personas sensibles pueden percibir y diferenciar, ¿no? En las mismas conferencias, ustedes saben que Divaldo, cuando hace sus conferencias, hay una terapéutica en los dos planos de la vida. Uno, porque recibimos un conocimiento y lo estamos procesando, y estos son medicinas del alma en la parte conceptual. Y otro, porque los equipos que trabajan con él están, en la medida que Divaldo hace la disertación, haciendo los tratamientos a todos aquellos que tienen alguna sensibilidad orgánica o funcional, y por eso las personas salen, digamos, como renovadas de estas conferencias, porque es un gran equipo que trabaja con él. Entonces, en la oración, en los pases, en la meditación, se mueven fluidos diversos. Los equipos espirituales están allí haciendo estas tareas en nuestras casas espíritas, y el agua fluidificada que tanto usamos dentro de las terapeutas, una terapéutica más en nuestras labores, y sobre todo la oración también, ¿no? Entre más sensible la persona, más puede percibir la calidad de los fluidos. Y hay personas, compañeros tan sensibles que pueden diferenciar la calidad vibratoria de las casas espíritas cuando van a lugares, y puede ser un lugar sencillo, pero la magnitud, digamos, de los fluidos que se manejan allí por la contraparte espiritual son de tan alto nivel que se siente esa diferencia vibratoria, ¿no? Entonces, en todas ellas somos conscientes de que eso ocurre y sabemos que los podemos potencializar en cada uno de los procesos que manejamos, ¿no? Ahora, aparte de eso, hacer las reuniones especiales, nosotros dentro de la Movimiento Espírita Colombiano tenemos unas reuniones que se llaman de terapia físico-espiritual, ¿no? En la cual las personas entran en una forma especial, pueden estar en camillas o sentados en una silla, y reciben los tratamientos de los equipos médicos espirituales directamente, ¿no? En esos reuniones especiales hay casi que equipos que trabajan sobre los tejidos espirituales en procesos que podemos llamar casi cirugías en otro nivel dimensional, ¿no? Entonces, procesos que pueden ser percibidos por las personas videntes que tienen una unidad de evidencia y que corroboran el efecto terapéutico y la presencia de los equipos espirituales en nuestras casas espíritas. Entonces, ustedes saben que estos equipos espirituales se van asignando en la medida que la institución va creciendo, y se abren, digamos, diferentes frentes de trabajo, de servicio, y los equipos se van, digamos, sintonizando y se van creando de la espiritualidad. Así como aquí decimos, unos van a trabajar de pasistas, otros van a trabajar en esta área, otros en la atención fraterna, otros en la parte médica, otros, ¿sí? Son equipos, formamos equipos. Estos mismos equipos se forman desde la espiritualidad para sintonizarse con los equipos en el plano físico. Y ahí hay un intercambio fluido, y no solamente fluido, sino de inspiración para los diferentes trabajos de áreas que se realizan. Entonces es importante recordar esta multidimensionalidad, ¿no? Entonces, Kardec nos habló del perispíritu, del espíritu y del cuerpo físico, ¿no? Y ya Andrés Luis nos coloca un poco más otros detalles cuando
cuando habla del cuerpo mental, que es la parte más sutil del perispíritu, en continuidad, digamos, con la parte espiritual, y esa densidad más pesada de los fluidos perispirituales que constituyen el doble etérico, ¿no? Entonces, y en lo más profundo del psiquismo humano está todos los diferentes niveles del inconsciente, ¿no? que tienen que ver con lo pretérito, lo pasado y lo actual. Todo esto ¿para qué? Para que miremos por dónde, digamos, se mueven los fluidos, o sobre qué áreas estamos nosotros trabajando en la multidimensionalidad del psiquismo humano. Cuando colocamos las manos para hacer los pases, ¿hasta dónde están llegando los fluidos? En este diagrama, ¿hasta dónde están llegando los fluidos? Nosotros estamos recibiendo los fluidos por un pase en esta parte periférica del cuerpo físico, porque todo lo biológico tiene unos campos de bioenergía, ¿no? Pero también, digamos, esos fluidos penetran esos niveles un poco más profundos, a nivel del doble etérico y a nivel periespiritual, ¿no? Ya para el cuerpo mental se necesita la interacción entre esa parte fluídica más los procesos mentales que van transformando las plasmaciones fluídicas mentales que tenemos cada uno de nosotros en nuestra psicosfera, ¿sí? Y ahí eso también es un proceso terapéutico. Por eso, digamos, para que alguien mejore, se necesita no solamente de la acción externa de los fluidos, sino el proceso interno, donde el mismo individuo, donde la persona coloca de sus propios procesos mentales, terapéuticos, para mejorarse y mantener la mejoría, y ahí va entonces impactando todo el psiquismo internamente. Cuando sentimos que hay una terapéutica que nos sirve, que nos ayuda, y eso lo dicen algunas personas que asisten a las casas espíritas, a los pases, vuelven, ¿no? Para recibir esta terapéutica, ¿no? Entonces, aquí están nuestros niveles sobre los cuales actuamos. No estamos hablando del cuerpo físico, sino tenemos una serie de cuerpos. Digamos que nuestro cuerpo físico está moldeado sobre la línea de fuerzas del perispíritu. Por eso el ingeniero Leonardo Santander lo llama modelo organizador biológico. Por eso empieza desde la etapa embriofetal y organiza y reorganiza no solamente la estructura, sino la fisiología, es decir, la forma como funciona, digamos, un determinado órgano. Hay personas que el órgano estructuralmente está bien, pero funcionalmente no está bien. Y eso se debe a la calidad vibratoria o a la información vibracional que hay en la región periespiritual de ese órgano. Entonces, cuando incidimos con nuestros fluidos curativos o fluidos magnéticos espirituales sobre esa área, sobre ese órgano, podemos impactar a tal punto que corregimos los fluidos deleterios que hay ahí y que podemos entonces ayudar en el proceso de recuperación de la funcionalidad del órgano. Y en los casos más profundos, inclusive en la reestructuración de la parte orgánica del órgano en mención. Entonces, por eso es una acción que va en varios niveles de estos fluidos magnéticos, que cuando hablo de fluidos magnéticos y hablo de fluidos curativos, ya estamos comprometiendo con un fin, con una meta, ¿no? Fluidos curativos que están curando, ¿no? Entonces, los fluidos nos mejoran, nosotros nos curamos, ¿sí? Entonces, es como decía un cirujano, digamos, de hace más de 200 siglos, 200 años, que decía a los pacientes: yo te operé, Dios te ayudará a curar. Porque entonces era la unidad de él, digamos, sabiendo que él había hecho un proceso material en los tejidos del cuerpo, pero digamos, no bastaba eso para curarse. Él tenía que curarse con la ayuda de Dios. Y ese es un proceso interesante
que debemos nosotros transmitir a todas las personas que se dedican a nuestra casa espírita. La curación es un proceso que viene de adentro hacia afuera y los fluidos vienen de afuera hacia adentro, pero nosotros podemos movilizar todas las fuerzas terapéuticas interiores para poder fortalecer el verdadero proceso curativo en nuestras almas. Entonces, todo esto lo entendemos cuando comprendemos esa multidimensionalidad y cuando las personas que llegan a nuestra casa espírita comprenden esa multidimensionalidad. Por eso la importancia de hablarles en las reuniones de los pases fluidos de la visión espírita del ser humano y de los procesos de salud y enfermedad, para que participen con sus fuerzas fluídicas, terapéuticas, mentales en los procesos curativos. Hoy día se sabe cómo nosotros podemos potencializar nuestro sistema inmunológico a través de visualizaciones creativas, ejercicios de visualización creativa, y eso potencializa la producción de anticuerpos, ¿sí? O la producción de células del sistema inmunológico y nos defienden contra las enfermedades. Eso está ya más que comprobado. Entonces, y los fluidos participan en ese proceso. Los fluidos potencializan el sistema inmunológico, que para algunos se ha llamado el médico interior. El sistema inmunológico es un sistema complejo que nos defiende de todas las enfermedades y nos ayuda a restablecer. Entonces aquí tenemos la estructura de la comprensión de dónde está ubicado estos fluidos en el fluido cósmico universal, que es parte del elemento material que ha sido, digamos, denominado uno de los tres elementos generales del universo en esta respuesta a la pregunta que hace Kardec en el libro de los espíritus. Entonces, esto es parte de las nociones generales que es importante tenerlas siempre claras en todos los procesos terapéuticos que estamos usando en relación a los fluidos, ¿no? Y es tratado en varias de las obras cartesianas, donde, por ejemplo, en este libro de la Génesis, en este mismo capítulo 14 que hemos nombrado, que es muy importante, digamos, leerlo, también estudiarlo, ahí clasifican las varias maneras de acción magnética en tres. Entonces, en esa claridad, como Kardec dijo, una de las maneras de acción magnética es por el fluido propio del magnetizador. Entonces, ahí no hay intervención de los espíritus. Es el magnetismo propiamente dicho de la persona, magnetismo humano, cuya acción se haya escrita a la fuerza y sobre todo a la cualidad del fluido. Una persona sana, que tenga un buen magnetismo, fluido magnético, puede donarlo a otra persona. Ahí no hay intervención de espíritus, digamos. Es un magnetizador. Hay personas en la humanidad que son magnetizadores naturales. Hemos conocido personas así, con cualidades inclusive para quitar un dolor, para controlar una infección o incluso para colocar a una persona en un estado de alterar conciencia, digamos, de una anestesia magnética, digamos así. Hemos visto eso en esos procesos, ¿no? Entonces, esta es la primera forma, digamos, de acción magnética, por el fluido propio entonces del magnetizador. Y dice Kardec que hay un segundo nivel, una segunda forma, que es por el fluido de los espíritus actuando directamente. Entonces, aquí, independientemente de las personas, hay un fluido que actúa directamente del plano espiritual sobre los encarnados. ¿Cuándo ocurre eso? ¿No? Inclusive en cualquier lugar de la sociedad, un habitante de la calle puede estar solo, sufriendo un dolor, equipos espirituales se acercan, generan una presión magnética para aliviarlo porque tiene merecimientos para ello, ¿no? Y así, cualquier persona que en la soledad de su casa también pide un dolor, puede ser asistido, digamos, a través de estos fluidos directos de los espíritus que actúan de una forma sin intermediarios. Dice ahí, sin intermediarios, solo encarnado, sea para curar o para calmar un sufrimiento.
sea para provocar el sueño sonambúlico espontáneo, sea para ejercer sobre el individuo una influencia física o moral cualquiera, ¿no? Entonces, a esto le llama magnetismo espiritual. Entonces, el primero, magnetismo humano. El segundo, magnetismo espiritual, directamente de los espíritus. Y hay muchas comprobaciones en ese sentido, ¿no? Y hay un tercero, ¿sí? El tercero son los fluidos que los espíritus derraman sobre el magnetizador que sirve de vehículo. ¿Cuál de estos tres estará funcionando en nuestras actividades de los pases? ¿El primero, el segundo o el tercero? Los tres. Los tres, sí. Los tres, pero ¿cuál de esos más? El tercero. El tercero, ¿no? Porque en el tercero está el magnetizador, están los espíritus y está siendo intermediario también. No es un pase mediúnico, no necesariamente tiene que ser medio, y eso es importante. Digamos, no tiene que ser medio la persona que da el pase, se necesita que tenga una vida sana, pensamientos sanos, comida sana y que tenga, digamos, una buena calidad magnética, que no tenga enfermedades y poder, digamos, dedicarse a los pases cumpliendo con una serie de criterios que están descritos dentro de los cursos de pase, ¿no? Y obviamente hacer el curso de pase, digamos, es simplemente una serie de clases, digamos, en las cuales va a adquirir unos conocimientos básicos, parte de lo que estamos hablando, para poder entrenarse en el trabajo de los pases, ¿no? Entonces, esta es una información que Kardec coloca en este capítulo 14 del libro de la Génesis. Y también el Evangelio, encontramos en este capítulo 27, dice ahí, en el ítem 10, dirigido pues el pensamiento para no ser cualquiera en la tierra o en el espacio, de encarnado para desencarnado, encarnado para desencarnado, o viceversa, de acá, una corriente fluida se establece entre uno y otro, transmitiendo de uno a otro el pensamiento como el aire transmite el sonido. Entonces, es la forma como nos comunicamos a través de los fluidos y cómo nosotros podemos ejercer un nivel magnético terapéutico por nuestras oraciones. ¿Cuántas veces están descritos en las obras espíritas madres, digamos, desde este plano, oran por su hijo que se suicidó? Y narran, digamos, las otras espíritas como el hijo, digamos, que erradamente se disparó, digamos, en el corazón y está sufriendo, tiene su sufrimiento, digamos, constante del acto suicida. Esa oración de la madre fluidamente constituye un lenitivo, un analgésico psíquico, espiritual, pero también magnético para apaciguar el dolor de la vida mortal. Entonces, es una corriente fluida que se establece de un plano al otro. Y dice la organización invisible, sabemos que el fluido universal o fluido cósmico etérico representa el estado más simple de la materia. Su sutileza es tal que escapa a todo análisis. Y no obstante, ese fluido procede mediante condensaciones graduales, diferentes niveles, todos los cuerpos sólidos y pesados que constituyen la base de la materia terrestre. En sintonía con el pensamiento cartesiano, pues obviamente León Denis es el continuador de ese carácter filosófico de la doctrina espírita, comprendiendo este campo de fluidos, explicaba, digamos, no solamente su origen, sino sus aplicaciones y sus diferentes manifestaciones, ¿no? Pues para conocimiento de todos. Ya autores más frecuentes como Jacob Melo tienen un libro que se llama Pasos, un libro así grueso que resume toda esta temática del proceso espírita, y dice que el fluido cósmico es puro y sus derivaciones son producto de las manipulaciones en niveles y patrones variados hasta el infinito. Entonces resulta que todos podemos ser canalizadores, pero la calidad vibratoria de los pasistas que tengamos en nuestra casa puede ser diferentes. Entonces a veces nos damos cuenta que en la casa espírita cuando llegan, entonces alguien se afiniza más con un pasista que con otro. Sino, a mí me gusta pasar a los pases con Jorge,
tomo mala energía con él que cuando pasan otros. Eso es una realidad, claro, es una realidad. Porque cada quien tiene, digamos, una calidad vibratoria, una sintonía, una afinidad, ¿sí? Y un amor, digamos, y lo hace con un amor y irradia eso que solamente estando al lado de la persona se siente. Estos días nos comentaban la experiencia que tenían con la hermana Flavia, que solamente estando al lado ya se sentía una paz. ¿Eso qué es? El campo radiante que ella tenía estando aquí encarnada y que envolvía a los que llegaban a buscar un consejo, a buscar, digamos, un lenitivo para su alma, y ya ella se envolvía con su amor espiritual, ¿no? Entonces, una corriente fluida que establecía. Ahora que está en el mundo espiritual, pues más fácil lo hace con todo, ¿no? Puede conectarse, digamos, y seguramente estará muy feliz de esta actividad en su nombre que se hace, ¿no? Entonces, hay unos mecanismos para las vibraciones, ¿no? Porque nosotros hacemos vibraciones también a distancia, ¿no? Cómo nos reunimos para pedir por los enfermos, hay enfermos que vienen a nuestras casas y tal, pero hay los que no pueden venir. Entonces, ¿qué hacemos con los que no pueden venir o que no podemos ir hasta sus casas? Hay los recursos de las vibraciones también, y eso se explica a través de los fluidos, una fuerza propulsora, donde está el pensamiento, la oración, la voluntad y la acción del fluido corpóreo, esa actividad que hemos indicado, ¿no? Entonces, a través de él hay un proceso de irradiación, y estos fluidos de los participantes, más los fluidos espirituales, manipulados por los espíritus que participan del proceso terapéutico. Entonces, es en estos casos una situación de los dos planos de la vida, donde se logra establecer un proceso terapéutico conjunto multidimensional, ¿no? Y así también se puede explicar hoy día por qué al colocar las manos, por qué al hacer los pases hay acción directa sobre las células biológicas de nuestros tejidos, ¿sí? André Luis trató y tiene sus explicaciones en sus obras. Él dice que si es posible hipnotizar la mente humana con más propiedad sobre la magnetización de las células para determinados efectos en su ajuste. Y eso lo dijo André Luis, digamos, desde la primera mitad del siglo XX. Ya estamos en el siglo XXI y ahorita hay autores como el doctor Bruce Lipton, un profesor de la Universidad de Harvard, digamos, biólogo, que él, digamos, descubrió en estas proteínas, la figura que ven en la parte de abajo es la membrana de la célula. Todas las membranas de las células que vemos en el cuerpo humano tienen esta misma estructura. Y ustedes ven ahí unas estructuras que parecen como un granito de café, ahí parados, ¿sí? Esas se llaman proteínas integrales de membrana, ¿sí? Y resulta que él descubrió que estas proteínas integrales de membrana responden no solamente a los estímulos químicos y bioquímicos del medio ambiente, sino responden a los estímulos vibracionales y magnéticos, digamos, que puede haber en el entorno. Y esto es algo bien interesante, porque, digamos, esto nos da una sustentación porque las células del cuerpo, del tejido, de un órgano, pueden responder a la acción de la mente. Captan esta vibración y traducen esa información al interior de la célula y pueden ayudar a mejorar la funcionalidad de esas células, bien sean del hígado, del riñón, del cerebro, de cualquier parte del organismo. Entonces, es una aplicabilidad, digamos, de estos conceptos que son descubiertos por la ciencia, por investigadores que no son espíritas, pero que, digamos, aportan elementos valiosos para la comprensión de lo que hacemos en nuestros procesos terapéuticos. Y aquí, para hablar más específicamente de lo que conocemos, la fluidoterapia, la aplicación de los fluidos como terapia. Entonces, nosotros nos comprometemos con el método, ¿sí? Y el método es el que tenemos que tener claro. No nos vamos a comprometer con el producto final. Si alguien
se mejora al 50%, al 80%, al 100%, como hay casos de personas que han llegado con un dolor, se les quitó el dolor, para esa persona el 100%, es 100%. Otros tienen dolores crónicos, se mejoran al 50%, muy bien. Entonces, todo entra dentro de esa ley de merecimientos, ley de causa-efecto y de la acción del magnetismo y de la patología particular que tiene el ser y de los compromisos que tiene con esa misma patología, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que influyen ahí y que el compromiso nuestro es servir. Y como dicen ahí, servir es para siempre. Siempre seremos servidores. Cuando dice para siempre es que desencarnamos y vamos a seguir sirviendo. Así es, para el trabajador, para el servidor, que con amor, con fe y alegría nos disponemos a trabajar por los demás. Entonces, se hace en los pases y también con el agua purificada, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos necesidad de ir a ponerle las manos al agua. ¿Quién le coloca los fluidos al agua? ¿Ah? Los equipos espirituales que manejan magnetismos, inclusive hay grupos digamos de la parte indígena en diferentes lugares del mundo, en cada región hay también, que ellos manejan los fluidos curativos de la naturaleza y extraen esencias de algunos lugares, de algunas plantas, los traen a la casa y los colocan allí en el agua, ¿sí? Y uno, eso no lo puede ver, algunos del grupo pueden ver esos procesos y corroboran ellos, ¿no? Ahora hay formas, digamos, de evaluar la calidad vibratoria del agua, ¿no? ¿Sí? Las cámaras que pueden hacer electrofotografías, y puede verse la diferencia de una gota de agua normal a una gota de agua que ha sido purificada. La cantidad de radiación es diferente. Entonces, en los pases y en agua purificada, pues hay una acción no solamente de los pensamientos, de los sentimientos en relación a los fluidos y a la calidad que le imprime, si es bueno, si es malo, si es puro, si es impuro, digamos, así como está escrito en este capítulo 14, los fluidos de la Génesis. Y de esta forma es que el fluido, o los fluidos en general, adquieren sus características terapéuticas de más o menos poder dependiendo de cada uno de estos factores, dependiendo del magnetizador, dependiendo de la calidad, digamos, de la transmisión y de la calidad vibratoria del magnetismo espiritual transmitido. Y sobre todo del sentimiento con que el magnetizador o el pasista realiza el pase. Es una donación de amor, una donación fluídica que se está realizando a sus niveles terapéuticos, ¿no? Y por supuesto, la fuerza de voluntad es el propulsor para generar ese impacto sobre esos niveles biológicos que queremos impactar, ¿no? Entonces, nos aclara Kardec, dentro de este capítulo de los fluidos, hay una partecita que habla ya de las curaciones, que es bueno leerlo, porque todos lo hemos leído y lo entendemos, pero a veces es bueno volver a la fuente para volver a comprender. Dice ahí en esta parte de las curaciones que la curación se opera mediante la sustitución de una molécula nociva por otra molécula sana. ¿Sí? Pues en la época todavía no se había discriminado la constitución atómica y subatómica de la materia, entonces por eso hablaba de moléculas, ¿sí? Pero ya podríamos decir, si hubiera sido así, Kardec hubiera hablado de las partículas subatómicas, pero estamos hablando de la ultraestructura de la materia. Pero el concepto es muy válido, ¿no? Cuando una persona entra para que se sienta mejor, tiene que sacar esas moléculas que están nocivas, esos elementos fluídicos que están nocivos, cambiarlos por unos sanos. Eso es lo que hacemos en los pases, eso es lo que hacemos en la fluidoterapia. Y el poder curativo se va a proporcionar a la pureza de la sustancia inoculada.
Entonces es como cuando uno toma un analgésico, no es lo mismo un acetaminofén a un tramadol. Son analgésicos, pero no es más fuerte, tiene un poder, digamos, analgésico más fuerte, porque actúa en los niveles más profundos, digamos, en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, igual con esta calidad de los fluidos. Pero depende también de la energía y de la voluntad. Vuelve y aparece el tema de la voluntad. Es un motor para el proceso curativo, que provoca una acción fluida más abundante y otorga al fluido una fuerza de penetración. Y depende además de las intenciones de quien desea realizar la cura, sea hombre o espíritu. Entonces ahí vemos que hay cuatro factores: la intención, la voluntad, la pureza de los fluidos, y todos estos son factores que influyen. Quien tiene más factores a su favor puede hacer, digamos, un proceso terapéutico mucho más profundo. Ahora, el día que el pasista no se sienta bien, no hay pases. ¿Qué le puede pasar a la persona que recibe un pase si el pasista no está bien ese día? ¿Ah? Claro, en vez de mejorarse, se va a sentir mal, porque no recibe un fluido adecuado y armonizante. Entonces, eso es una responsabilidad muy grande que en los cursos de base se explica para los pasistas, ¿sí? No puede ser que una persona pase y salga más complicada de lo que entró, no puede ser, ¿sí? Tiene que salir mejor, ¿no? Y cuando eso se detecta, pues hay que tomar los correctivos, ¿no? Entonces, dice aquí que hay personas dotadas de tal poder que en algunos enfermos producen curaciones instantáneas. Yo no sé si aquí han tenido ustedes casos así, porque muchas casas espíritas se han tenido casos así, curaciones instantáneas. Puede ser de un dolor. En nuestra casa espírita, en un caso notables, personas que llegan con una cefalea, pasan al pase, oye, salieron así, y esa persona se afiniza a la casa y a la terapia, porque vieron, digamos, que lo que hicieron, que no entendieron que lo hicieron, pero mejoraron. Entonces buscan las explicaciones y empiezan a entender y a estudiar la doctrina espírita, ¿no? Entonces, a veces con la sola imposición de manos, ¿sí? Es una realidad. Y muchos casos históricos, desde Jesús y más antes y después, que han hecho curaciones instantáneas, ¿no? No solamente Jesús lo hizo, algunos discípulos también lo hacían dentro de las primeras reuniones de los cristianos primitivos, que las hacían también todos los sábados para hacer este tipo de tratamiento, ¿no? Y entre los dos extremos, entre los dos polos de esta facultad, hay infinitas graduaciones. Los que se curan al 100% y los que llegan y no sintieron nada. No, yo no sentí nada. Puede que haya recibido y no sintió porque no es sensible, pero sí recibió una energía que va a ser favorable para su salud, ¿sí? Todas las curaciones de este tipo son variedades del magnetismo. Ahí está la sustentación doctrinaria para los procesos terapéuticos que hacemos en nuestras casas espíritas. Y entonces, en este mismo segmento que habla de la parte curativa, dice: la facultad de curar mediante la influencia fluídica es muy común y puede desarrollarse con ejercicio. Vea qué interesante, ¿cierto? Hay personas que llegan a la casa espírita y dicen: yo quiero ser pasista, yo siento una energía que puedo ser, yo siento que puedo curar a las personas, porque tiene que formarse ordenadamente, tiene que formarse en los pasos de saber qué es lo que, y ver la visión espírita de ese proceso, porque hay muchos fuera del movimiento espírita que colocan y ponen las manos y lo llaman de otros nombres, de otras formas, y eso no quiere decir que no tengan cualidades curativas, las tienen, ¿sí? Pero hay gente que paga Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3 para hacer imposición de manos, y son cursos bien costosos. En la casa espírita gratis, pero se necesita, digamos, que sea una donación de alma, una donación de amor, digamos, de servicio, un espíritu de servicio. Hay que servir siempre. Entonces,
cuando se tiene espíritu de servicio, mejor se hace el proceso terapéutico. Dice ahí que, pero la de curar instantáneamente con la imposición de las manos es más rara y su apogeo puede ser considerado excepcional. ¿Sí? Puede ser lo frecuente en nuestras casas, pero lo importante es saber que existe, ¿no? Entonces, hay por un lado el donador y hay por un lado el paciente. ¿Sí? ¿Cuántos de los que están aquí hacen imposición de manos o hacen pases? Levanten la mano los que hacen los pasistas, ¿no? 3, 4, 5, 6, listo, muy bien. Y seguramente dentro de algunos que no levantan las manos van a tener un muy buen potencial magnético. Tienen, digamos, energía, tienen cosas buenas. Entonces, claro, en la casa espírita, el grupo pasista puede crecer en la medida, digamos, que hay esa formación. Entonces, vamos a ver cuáles son las cualidades del donador y cuáles son las cualidades del paciente o de la persona que recibe los pases. Entonces, ahí, obviamente, va a estar marcado en la ley de caso de efecto, ¿no? Si una persona tiene un compromiso, una enfermedad, se puede aliviar. Y hay que explicar eso, desde lo doctrinario, desde lo filosófico, desde lo moral, pero para que no se va a curar, pero que se alivia en algún porcentaje, ¿cierto? Entonces, el donador, digamos, tiene que tener en cuenta la intención, tiene que tener en cuenta el sentimiento, ¿sí? El sentimiento, digamos, para el servicio, también su actitud de amor y de desinterés. Comentábamos en estos días de una institución en otro país, por el sudamericano, que tenían no un desinterés, sino un interés, porque para pasar al pase tienen que pasar primero por una ventanilla a comprar el ticket para recibir el pase. Y entonces, ¿hay interés? ¿De qué tipo? Material. ¿Nosotros necesitamos plata? ¿O los espíritus necesitan plata? No. Entonces, ¿para qué tener esa taquilla ahí? Es una explotación espiritual, ¿no? Y por eso debemos cuidarnos. Es un acto total de desinterés en todo tipo, ¿sí? Y si la persona recibió el beneficio y se siente aliviada y quiere donar algo, su merced vaya a hacer una labor caritativa, pero nosotros no recibimos dinero, ¿sí? Los espíritus no lo necesitan. El donador, ¿cómo está de salud? Bien. Si no está bien de salud, no cumple condiciones para ser un buen pasista. Y puede tener buena salud, pero puede tener altibajos. Si se está mal del estómago, si está un poco complicado, ¿cómo va a dar pases? Si está pasando por una infección, que puede ser normal, para hacer la infección y después siga dando sus pases cuando se lo ha recuperado. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. La fuerza de voluntad, digamos que es un motor para el proceso, y el conocimiento. ¿Cómo el pasista adquiere conocimiento para el proceso que está haciendo? Estudiando, recibiendo el curso en la casa espiritual que es para ello, y que ese curso viene después del curso básico, de otros cursos previos, para entender primero las generalidades de los conceptos espíritas, ¿no? Y entonces hablamos, la fe y la confianza. No existe curación o sanación sin la fuerza curativa de la fe. Y eso lo corroboran investigadores del campo de la salud, como el doctor Bernie Siegel, como el doctor Elizabeth Kubler-Ross y con muchos otros que han visto pacientes durante mucho tiempo y han determinado cómo la fe es una fuerza terapéutica para todo ser humano. Entonces, y esto es aplicable aquí para nosotros. Y la confianza que se tenga, ¿no? Nosotros hemos tenido casos de personas que llegan a la casa espírita, yo paso los pases a ver qué es eso, a ver qué es lo que se siente ahí, con una actitud desafiante, ¿no? Y una vez llegó un muchacho allá a nuestra casa espírita, así, nosotros no sabíamos, porque llegan personas, invitan a los otros, entonces hay gente nueva, siempre no sabemos. Y él pasó, digamos, con una actitud desafiante, creyendo que no iba a sentir nada. Y entonces cuando estaba allá y después cuando salió, lo vimos que estaba así como mirando así,
Y yo, ¿qué le pasó? Uy, no, es que algo me pasó allá, yo sentí que un tubo que me pusieron por acá así, y me succionaban y me ponían una energía. Nunca había sentido nada porque era un poco más materialista, pero tenía sensibilidad. Y el mundo espiritual le dejó sentir todo eso para tener un efecto de comprobación de que sí había una realidad ahí que él desconocía. Entonces, nos cuenta que a veces esas situaciones son, digamos, del mundo espiritual que conocen los que pasan y que lo que necesitan. Cada quien necesita algo diferente y una medicina fluida diferente. A veces todos los pacientes están haciendo el mismo acto, digamos, del pase, la misma técnica, pero la calidad del fluido que le colocan a cada uno, los espíritus sí saben qué es lo que cada quien necesita, como aquí. Entonces, después de una anamnesis, digamos, al médico dice: usted necesita un analgésico, usted un antibiótico, usted un antiespasmódico, usted tal, medicamentos diferentes. Estos son medicamentos fluídicos, de una calidad vibratoria diferente. Y entonces, el paciente tiene que ser humilde para recibir. Si hay soberbia para recibir un paciente, ¿cómo va a estar? Refractario al tratamiento. Ahí no le entra ni una molécula, puede ser molécula nociva, hay que cambiar una molécula sana, pues es muy difícil. La receptividad, ahí va un papel importante. Y si el donador tiene fe, pues el que recibe, pues con más veces tiene que tener más fe aún y paciencia. ¿Por qué una persona que recibe paz debe tener paciencia? ¿Por qué? Son procesos. Porque es proceso. Exactamente, es un proceso. Yo no me voy a mejorar, ni me voy a curar, ni me voy a sentir con un solo pase que me hagan. No, yo tengo que asistir varias veces. Y puede que sí, se vaya a mejorar un 50, 60, pero tengo que recibir esa dosis gradualmente. Además, porque en ese proceso hay cosas, ideas, pensamientos que vayan cambiando y que voy a entender que yo tengo que participar en el proceso curativo. No solamente que reciba y me siento mejor y me curo, sino que también estoy participando por una actitud terapéutica mental, emocional y espiritual, ¿no? Entonces, la concentración, importante. Yo me siento al pase y estoy pensando: ay, esto por allá, esto me falta hacer esto. Estoy concentrado, no estoy concentrado. Tengo que estar concentrado en los fluidos que me están llegando, inclusive con la voluntad de dirigirlos. Yo estoy teniendo una gastritis. Mando los fluidos aquí para la mucosa gástrica y ellos obedecen a la acción del pensamiento. Va allá y establece el proceso, ¿no? Jorge Noel nos contaba, de pronto al final nos puede contar lo que le pasó allá cuando fue a visitar a Chico. Él después nos contará la historia completa, pero una acción fluida de los espíritus bien interesante para que ustedes conozcan cómo los espíritus espirituales actúan directamente, pero se necesita concentración para generar esos procesos de transformación biológica y ocurren porque cambia la sintomatología. Y si cambia la sintomatología es porque cambió la fisiología del órgano y seguramente la estructura, porque vemos ahí cómo se afecta eso también a nivel celular. Entonces, todos utilizamos el agua purificada. Puede que no sintamos, no percibamos la diferencia de la esencia, a veces se puede sentir del sabor del agua, ¿sí? Pero con certeza todos los elementos fluidos que están impregnados, cuando ingerimos el agua, las moléculas del agua van a formar parte de las moléculas de nuestras células, pero la parte técnica en que están impresas, el fluido que están cargados, se impregnan en nuestro campo, bien sea espiritual o el campo fluido propio de cada uno de nosotros. Entonces ahí podemos ver el cambio que dice Kardec, molécula por molécula. Porque, como dice Andrés, dice en su obra Nuestro Hogar, el agua es el vehículo
de los más poderosos para los fluidos de cualquier naturaleza. Un vehículo poderoso, ¿sí? Tanto que ustedes recuerdan que aquí en nuestro lugar describe Luis que allá hay un, ¿cómo se llama? El Parque de las Aguas. ¿Por qué hay un Parque de las Aguas en el mundo espiritual, no? Aquí tenemos un parque muy bonito en la Picacho que conocimos anoche. Hay unos fluidos muy buenos. Si uno llega allá y se sienta allá en una banquita de esas y logra, digamos, sintonizar el fluido de la naturaleza, los canaliza también, ¿sí? Y los pasistas que vayan allá y se llegan aquí también a poder, digamos, transmitir esos fluidos muy buenos. Entonces, el agua carga con fluidos especiales y por eso es utilizada dentro del proceso. Inclusive, el agua que cae del cielo purifica la naturaleza. Ayer asistimos a un aguacero tremendo, pero muy sabroso. Aparte de la comida, porque después del aguacero se sintió allá una pureza del ambiente, porque el agua que cae del cielo purifica la tierra, ¿sí? Y por eso en las esferas espirituales tienen esos partes de las aguas, ¿no? Y entonces, en esta hora también encontramos este concepto. El agua, en razón de su constitución molecular, es el elemento que absorbe y conduce, oígase bien, la bioenergía que es su bienestar. Aquí ya, pues este debe ser más reciente, obviamente, ya introducen este término, la bioenergía, que es un concepto mucho más reciente, podemos decir post-cartesiano, pero más afín a los conceptos de las medicinas contemporáneas, ¿no? Y también que el agua por sí misma ya es un elemento primordial de la vida. Bajo la acción de nuestra voluntad y nuestra fe podemos impregnarla en un fluido más sutil. Entonces una persona podría también magnetizar agua, claro, si es un buen magnetizador, pero nuestros caracteristas quieren magnetizar el mundo espiritual. No necesitamos pasar las manos sobre el agua, porque el mundo espiritual lo hace en estos equipos, ¿no? Entonces nos dice Manuel, si hacer el concurso de los ámbitos espirituales en la solución de tus necesidades fisiológicas, es decir, de las funciones, o los problemas de salud y equilibrio de los compañeros, coloca tu recipiente de agua cristalina al frente de tus oraciones, espera y confía. Entonces, a veces recomiendan, coloca un vasito de agua en tu mesa de noche, pide a Dios espiritual por necesidad, y al día siguiente lo vas a hacer. Es una de las formas, ¿no? Digamos, uno de los mecanismos que son sugeridos, pero que también hacen parte, digamos, de este proceso terapéutico, ¿no? Aquí, para los que no conocen, este autor, Masaru Emoto, resulta que se dedicó a hacer fotografías de los cristales de agua, dependiendo de la influencia que el agua recibía o de la procedencia del agua. Y se dio cuenta que hay una visualización diferente porque adquieren una simetría, digamos, las cristales de agua. Entonces, publicó esta obra, Los mensajes escondidos en el agua, ¿sí? Y sometió el agua a unas vibraciones de amor. Miren cómo quedan los cristales del agua, qué simetría tiene. Y sometió un agua a unas vibraciones de odio, una fuerza totalmente negativa. Y miren cómo queda. Hay cristales ahí, hay algo deforme, ¿sí? Resulta que nosotros somos, ¿qué porcentaje de agua hay en nuestro cuerpo? 70% o hasta 70% en un adulto, y en un bebé 90%. Por eso los bebés que son acogidos con ternura por una madre o por el que esté cuidando reciben toda esa influencia amorosa y miren cómo digamos, generan, digamos, un proceso armónico de nivel molecular, ¿no? Entonces es una forma de visualizar el efecto de las vibraciones mentales emocionales sobre un elemento material, como son las moléculas del agua.
Ese es el gran mensaje de él, ¿no? Entonces también puso sobre la palabra eternidad, felicidad, verdad y esperanza. Mire que cada una adquiere una forma diferente. Esto todavía está para explicarse desde el punto de vista científico cómo eso ocurre, pero ahí está la demostración. En la ciencia ocurre así. Primero a veces salen los resultados, después vienen otros a ver cómo van explicando todo, pero es una realidad que eso está ocurriendo, y por eso si se impregna el agua de esas calidades vibratorias, de amor, de esperanza, de todo lo que tratamos, la institución espírita, en este plano de la vida y en el plano espiritual, pues allí habrá un proceso ahí interesante en este campo, ¿no? Entonces, en esta última parte, solamente para comentarles lo que podemos considerar que son las infecciones fluídicas. ¿Por qué? Porque es que a nuestras casas llegan personas con infecciones fluídicas. ¿Qué podemos considerar una infección fluídica? Toda aquella contaminación de energías extrañas y deleterias que interpenetra los campos de energía del ser. Y lo hemos observado, lo hemos comprobado. La persona llega, recibe, digamos, un baño de energía, sale mejorado. Así como ocurren las infecciones virales, bacterianas, hongos, que son contrarrestadas por elementos materiales, también entonces estas infecciones pueden ser contrarrestadas a través de los mecanismos terapéuticos. Entonces hay infecciones fluídicas a través de procesos telepáticos, programaciones fluídicas, aproximaciones espirituales de entidades pesadas que cuando se acercan sienten la energía y los dejan impregnados de esos fluidos. Nos puede ocurrir con personas que dicen, pero esta persona yo estaba bien, y esta persona que se acercó y estuvo conmigo ahí me dejó un poco mal vibratoriamente, algo estaba ocurriendo, ¿no? Son las vibraciones, son fluidos, y entonces todo eso, digamos, puede ser contrarrestado a través de los pases, ¿no? Todos estos son elementos terapéuticos para las infecciones fluídicas, ¿no? Que son esos componentes vibratorios malsanos que un ser humano puede absorber en determinado momento, pero necesita todos esos elementos, la vigilancia mental, importante el comportamiento moral, y todos esos elementos de la lectura, la oración, que deben ser absorbidos por la persona para poder recuperar su salud. Entonces nos dice Milanés que las vibraciones mentales se propagan tanto en el espacio infinito como invaden todo el complejo humano, ofreciendo las energías impregnadas por los propios sentimientos. Entonces ahí vemos cómo nosotros y todos debemos participar en la terapia integral. Recibimos el pase, pero tenemos que mirar qué calidad de pensamientos tenemos, qué calidad de sentimientos tenemos. Y por eso Kardec nos habla de este ensayo teórico de las curas instantáneas, un artículo que no es muy estudiado a veces, pero aquí en esta revista espírita de marzo de 1868 habla de esas curas instantáneas y cómo dice que la medicación ordinaria es inoperante en todas las enfermedades causadas por fluidos viciados. Entonces, a la materia puede ponerse la materia, pero el fluido ruin hay que poner un fluido bueno y más poderoso. Y ahí entonces estratifica este tipo de lo que yo llamo el ensayo teórico de las curas instantáneas. Y dice, si la perturbación viene del perispíritu, en caso de tratarse de una modificación del principio fluídico, entonces es preciso que una modificación a ese nivel en relación a la naturaleza del órgano perturbado. Entonces, cada medicación debe ir a su nivel. Si es en la parte biológica, en lo biológico es en lo fluídico, en lo fluídico, para que las funciones se retornen. Pero si la enfermedad procede del espíritu, no se podrá empezar para combatirla otra cosa sino una medicación espiritual. Y ustedes me pueden decir cuál es la medicación espiritual para una enfermedad del espíritu. ¿Cuál sería una medicación espiritual? ¿La qué? La oración. ¿Qué más es una medicación espiritual? Sabemos de los medicamentos
físicos, ¿no? Por eso sí tomamos, yo creo que todos, muchos tomamos medicamentos. Sí. Pero, por ejemplo, el que no es capaz, no ha sido capaz de perdonar, ¿cuál será la medicación que necesita? El amor y el perdón. No se cura hasta que no perdone. La falta de perdón genera muchos problemas orgánicos y fisiológicos. Eso ya está también comprobado. Entonces, una persona quiere curarse, pero los pasos, pero no quiere perdonar a su familiar, a su vecino, a su pareja. Pues entonces tiene que pasar por ese proceso y Kardec lo dice. Por lo tanto, en este caso, la educación espiritual suministrada en el centro espírita puede combatir los desequilibrios mentales, sentimentales, emocionales, morales, sexuales, etc., determinando nuevos patrones de pensamiento que mejoran los fluidos espirituales y eliminan el origen de muchas enfermedades. Entonces, ahí tenemos, digamos, esa contraparte tan importante para comprender en qué nivel está la problemática de la persona. ¿Sí? Muchas veces, para eso es que se hace la atención fraterna. La atención fraterna, que debe ser realizada por una persona preparada para ello, identifica en qué nivel está, digamos, la problemática. Si usted necesita los pasos, usted necesita venir a las conferencias, usted necesita venir a las ruedas de estudio, ¿sí? Porque son también terapéuticas en ese sentido. Y obviamente, para que no paguen las vibraciones, lo que llama Martín Peralta, en esta obra estudiando la humanidad, el pase de estancia, que son en realidad son una modalidad de las irradiaciones y vibraciones a distancia, canalizando estos fluidos para aquella persona que seguramente no puede estar presencialmente. Entonces, enfermos que están distantes pueden, digamos, recibirlo, ¿no? Ahora, en algunas casas espíritas de Colombia tenemos unas boleticas que tenemos para anotar ahí las necesidades, si necesita pases, si necesita vibraciones, si es una persona que desencarnó, entonces anotan el nombre, o la ubicación de la persona, de la enfermedad que tiene, y se hacen vibraciones a distancia, ¿no? Ya sea para encarnados o para desencarnados, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos para evitar estas residuas? Para evitar las residuas de enfermedades o perturbaciones, es necesario que la persona defina y siga una programación de mejoría moral, de esclarecimiento espiritual. ¿Cuál es el verdadero proceso curativo para todos nosotros? ¿Cuál es? Marisa, digo más duro. La transformación moral. Kardec lo dijo para todos los espíritas, pero es aplicable para todas las personas que asisten a nuestra gran espírita de los pases. El verdadero espírita se reconoce por su transformación moral y por los esfuerzos que hace en dominar sus malas inclinaciones. Si no estamos transformados, por lo menos debemos estar dominando las malas inclinaciones, por lo menos, ¿cierto? Y las personas que llegan a buscar esas terapéuticas tienen que pasar por este proceso. Nadie se cura si no se transforma moralmente. Ese es el sendero, ese es el camino para la curación. Entonces no basta que un enfermo diga a su médico, deme la salud, quiero estar bien. El médico nada puede, si el enfermo no hace lo que es necesario. Y nosotros, en las casas espíritas, somos médicos de almas, somos psicólogos de almas. Y todos los que tenemos un conocimiento estamos en el deber y en la capacidad de orientar a otros, y ahí nos convertimos en médicos psicólogos de los demás. Pero no podemos curarlos si ellos no quieren curarse. Y como dice el doctor César Pérez, hay unos que quieren curarse, pero no quieren tomarse los medicamentos que son los que realmente necesitan, ¿no? Entonces, terminando, dice Mateo, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y curando todas las enfermedades y molestias entre el pueblo. Y para Jesús no era claro ni difícil curar todas las enfermedades. No está diciendo algunas, está diciendo todas.
porque Él las curaba todas. Y hoy día, con su legado terapéutico, es posible también curarlas todas. En el sentido evolutivo, digamos que todos debemos trasegar para absorber esta ley de amor que Él nos enseñó, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pensamiento profundo, profundamente terapéutico del Maestro Jesús y legado para toda la humanidad en su tiempo y para todos los tiempos. Muchas gracias, que Jesús nos bendiga a todos en este día tan especial para esta casa espírita y para el momento espírita hondureño.